En 1789 empieza uno de los hechos fundamentales de la historia, la Revolución Francesa. Pero ¿cómo era Francia antes de la Revolución? ¿Y cómo cambió? Empecemos por el antes. El país estaba gobernado por Luis XVI. Era un monarca absoluto y, como tal, era rey por derecho divino. El ejército, los consejos, la diplomacia y la burocracia eran sus instrumentos para llevar el país. Pero además del rey, ¿cómo era la estructura social en Francia? Digamos que había dos grandes grupos: los privilegiados, representados por el clero y la nobleza, y los no privilegiados, campesinos, artesanos y burgueses. Estos representaban el 90% de la población y debían pagar los impuestos y cargas económicas que sustentaban el Estado. Además, los burgueses comenzaban a enriquecerse, pero seguían sin tener decisión política. Y aquí es donde se fragua la revolución. Pero antes hablemos de la economía, cómo se manejaba el campo. Se dividían en grandes latifundios que estaban en manos de la nobleza y el clero de los que hablábamos antes. Ellos los explotaban y se llevaban los beneficios, aunque luego estaban trabajados por el campesinado. Ya hemos visto cómo era antes, veamos lo que ocurrió después. La figura del monarca absoluto desapareció, aunque otros reyes volverían a reinar en Francia años después. Se instauró la soberanía nacional y además el poder se reparte. Ahora es legislativo, ejecutivo y judicial. También cambió la estructura de la propiedad agraria. Los latifundios pasaron a ser explotaciones de tamaño medio que dejaban de estar en manos de la nobleza y el clero. Y en cuanto a la sociedad, la bandera francesa resume el cambio. En ella encontramos los tres estados: la nobleza, el clero y el estado llano. No hay que olvidar otro de los cambios fundamentales de la Revolución Francesa. Entonces se escribe la Declaración de los Derechos del Hombre.